Y al principio voy a leer un versículo que va a ser la introducción a la meditación de esta mañana, que se encuentra en Jeremías 33, 3, versículo 3, que dice así: clama a mí y te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Amén. Fernando. Buenos días, hermanos, y feliz sábado. Y antes de nada voy a pedir la dirección del Señor para mí, para mis palabras y para todos nosotros, para que nos acompañe el Santo Espíritu. Amado Padre, damos gracias por permitirnos reunirnos en este tu día santo, Señor. Te pedimos ahora aquí tu presencia, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, que esté con nosotros, Señor, que nos dirija a ti, a tu palabra, Señor, y que seamos capaces, por medio de tu ayuda, de tu dirección, de encontrar todo el amor que tú tienes en ella para revelarnos y para prepararnos, Señor. Danos humildad de corazón, danos humildad de espíritu, Señor, para que tú lo seas todo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues feliz sábado de nuevo y le pedí a Livio que introdujese ese versículo, porque a raíz de él quiero desarrollar, como él comentaba, la predicación. Ese versículo creo que es muy conocido dentro del mundo adventista, siempre lo comentamos mucho, y para mí tuvo una especial significación porque cuando yo todavía no era adventista, pero la primera vez que alguien me habló muy en serio de la palabra de Dios y es como que mis oídos se abrieron y yo empecé a escuchar, fue en el año 2011 en un restaurante en Madrid. Cenando, alguien me empezó a hablar de la palabra de Dios, me habló de muchas cosas. Yo realmente ese día, por no diré ya los precedentes para no enrollarme demasiado, pero yo estaba realmente receptivo y yo escuchaba y escuchaba unas cosas que me dijo. Pero por simplificar, uno de los versículos que él me mencionó a esa persona era Jeremías 33:3. Y me llamó mucho la atención porque yo eso de que Dios pudiera revelarme cosas y me llamó mucho la atención. Así que yo, acabada la cita y acabada la cena, yo llegué a mi casa. Yo en mi casa no tenía todavía una Biblia, pero sí tenía un ordenador y yo fui a una Biblia online y consulté alguno de los versículos y efectivamente ahí estaba Jeremías 33:3. ¿Eh? Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la verdad es que me fascinó mucho, ¿no? El entender que Dios me podía revelar cosas, ¿no? Bueno, y así es, ¿no? Y realmente encontramos que Dios nos revela cosas de muchas maneras cuando oramos, en muchos momentos para nuestra vida espiritual, incluso para nuestra vida temporal aquí en la tierra, cosas que podemos necesitar, Él nos ayuda. Pero si prestamos atención al versículo, no parece que esté hablando de esas pequeñas cosas. No le quiero quitar importancia, no le quiero quitar grandeza, pero ahí habla de cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El hecho de que Dios nos revele la cosa más insignificante es un hecho grande en sí mismo, pero la cosa no es tan grande, ¿no? Ahí parece que está hablando de otras cosas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y para intentar entender de lo que nos está hablando la palabra de Dios ahí, eh, ¿podríais encontrar en el idioma castellano una palabra que pudiera sustituir a la expresión cosas grandes y ocultas? ¿Qué es una cosa grande y oculta? ¿Cómo lo podríais resumir eso en una sola palabra castellana? Un misterio, ha dicho mi esposa. ¿Alguien más? Es que mi esposa tiene ventaja. Misterio, ¿verdad? Un misterio, ¿verdad? Una cosa grande y oculta es algo que se puede simplificar en la expresión un misterio, ¿verdad? Pues vamos a ir, no, seguiremos con Jeremías 33:3, pero vamos a ir a un sitio de la palabra de Dios donde se nos habla de un misterio. Y os invito a ir a Apocalipsis 10:7. En Apocalipsis 10:7 dice lo siguiente. Por cierto, he optado por no coger micrófono. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel,
cuando Él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que ese misterio de Dios del que nos habla aquí la Biblia, sea lo que sea, porque de momento es un misterio, es algo que va a ser revelado cuando dice aquí, cuando el ángel esté por tocar la séptima trompeta. ¿Eso cuándo es? ¿Eso es ahora? ¿Eso ha sido ya? ¿Eso está por suceder? Eso está por suceder. Y será cuando en la venida de Cristo, antes, no mucho antes, pero será antes. Muy bien, muy bien. Así que el misterio de Dios será revelado cuando el séptimo ángel esté por tocar la trompeta, ¿vale? Y aquí es donde nos encontramos en un sitio muy claro cuando ese misterio de Dios va a ser revelado, ¿de acuerdo? Pero vamos a volver a Jeremías 33 a ver si es de ese misterio de Dios del que nos está hablando cuando habla de las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Porque, como comentaba, solemos o suele hacerse una lectura muy generalista de Jeremías 33:3, ¿no? Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y se trata como un versículo aislado. Pero si leemos el versículo siguiente, el 4, dice porque, así ha dicho el Señor. Ese porque es una conjunción explicativa, que está haciendo un nexo entre el versículo anterior, Jeremías 33:3 y Jeremías 33:4 y sucesivos. ¿De acuerdo? Así que parece ser que si vamos leyendo, vamos a tener más luz de a qué se refiere cuando Dios dice que clamando a Él nos va a revelar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Entonces dice en el 4, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá que fueron derribadas para construir defensas como los terraplenes y la espada. Los caldeos vienen para combatir contra ellos y para llenarlas de cadáveres de hombres a quienes he herido con mi furor y con mi ira, pues he escondido mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Así que está hablando del tema general que está hablando el libro de Jeremías, y es de cómo el pueblo de Dios, por su maldad, por su impenitencia, por no escuchar la voz de Dios, se le avecina algo que Dios ha permitido para ella, que es el ataque de los caldeos. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes son los caldeos? ¿Qué es Caldea? Babilonia, muy bien. Así que los caldeos, los babilonios, ¿verdad? Ahora, fijaros, antes, cuando hemos saltado a Apocalipsis 17, está hablando de cuando el séptimo ángel esté por tocar la séptima trompeta, ¿verdad? Y aquí en el final habrá también un ataque de Babilonia. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todo lo que encontramos aquí en esos tiempos de Jeremías es un tipo de algo que va a pasar, ¿verdad? Y hemos hecho ese paralelismo entre Jeremías 33:3 y Apocalipsis 17. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando los caldeos van a atacar Judea, y Dios lo permite por la maldad de ese pueblo de Dios. Dice el versículo 6, he aquí, yo les traeré medicina y sanidad, yo les sanaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Está ahí hablando de su pueblo. Parece ser que en medio de ese contexto, de ese ataque de los caldeos, va a traerles medicina y sanidad. Ahora, ¿creéis que está hablando simplemente de medicina y sanidad física? ¿De nuestras enfermedades? ¿De nuestras gripes? ¿O creéis que está hablando de algo más? Bueno, sí, es de algo más, pero el propio texto, si seguimos leyendo, nos va a clarificar de qué está hablando, ¿verdad? Hay que decir en este contexto que, recordad cuando Jesucristo sanaba a los enfermos, a un leproso, a un ciego, incluso a una mujer encorvada, la mayoría de las veces, ¿qué hacía a la vez que les sanaba? Les perdonaba los pecados. Para nosotros, por cómo se ha desviado la religión a lo largo de la historia, el cristianismo a lo largo de la historia, son cosas que encontramos disociadas, pero para Cristo, para Dios, son una misma cosa. Seguimos leyendo. Restauraré de la cautividad a Judá y a Israel. Eso es el pueblo de Dios, no está hablando del mundo en general. Evidentemente,
quien quiera puede formar parte del pueblo de Dios, pero está hablando de algo que va a hacer con el pueblo de Dios. Y los edificaré como al principio. Ahora os pregunto de nuevo, ¿de qué cautividad pensáis que va a restaurar a su pueblo? ¿Cuál es la principal cautividad de la que habla la Biblia? La del pecado, es la cautividad del pecado. No es la cautividad en la que estamos con unos grilletes de acero en una cárcel. Eso es cautividad también. Pero una cautividad mucho más seria que esa. Y dice que los restaurará a su pueblo. Y hay una cosa muy interesante en este versículo. Dice, y los edificaré como al principio. ¿Cómo es edificarnos como al principio? Esa palabra, Lourdes iba a decir algo. Exactamente. Esa palabra al principio es la misma palabra en hebreo que aparece en el comienzo de la Biblia. Es el primer sustantivo que muestra la Biblia. Si recordáis, la Biblia, Génesis 1:1, empieza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y eso en hebreo es Bereshit, Bara, Elohim, etcétera, etcétera. Ese Bereshit, el B es el en y el Reshit es el principio. Pues esa misma palabra es la que está aquí. Es la misma raíz, cambia el sufijo porque es una declinación distinta, pero es la misma palabra. Así que Dios se propone hacer con su pueblo una restauración para dejarlos como al principio. Y al principio, ¿cómo estaban? A la imagen y semejanza de Dios. A la imagen y semejanza de Dios. Un carácter a la imagen y semejanza de Dios. Eso no cambiará nuestra carne, eso será en la traslación. Pero previo a eso, Dios los restaurará, nos restaurará de nuestra cautividad del pecado y nos edificará como al principio. Y nos va aclarando más. En el versículo 8 dice, los limpiaré de toda la maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que pecaron y se rebelaron contra mí. ¿De cuántos pecados nos va a perdonar? ¿De cuánta maldad nos va a de todos, dice de todos, eso es una restauración plena. Es una restauración plena. ¿Vais entendiendo cómo eso es un misterio y cómo es una cosa grande y oculta? Porque es algo grande, ¿verdad? Es algo que cuesta creerlo, ¿verdad? Viendo lo que somos, viendo nuestras reincidencias, viendo todos los antecedentes, ¿verdad? Dios dice que va a hacer eso. Sigue diciendo, y esta ciudad, versículo 9, ¿y a qué ciudad se refiere? ¿Perdón? Está hablando de Jerusalén, pero Jerusalén representa al pueblo de Dios, ¿verdad? No, nuestro foco, por mucha guerra que hay allí, no tiene que estar puesto en la Jerusalén de abajo, sino en la de arriba. Dice, y esta ciudad me será motivo de regocijo, de alabanza y de gloria para todas las naciones de la tierra que oirán de todo el bien que yo les haré. Es decir, en otras palabras, ¿cuál es el propósito de Dios en hacer esa restauración sobremanera importante que nos anuncia aquí la palabra de Dios y en otros muchos sitios de la Biblia? ¿Cuál es el gran motivo de Dios? Perdón, darse a conocer, darse gloria a su propio nombre, que la gente vea que fue Dios quien lo ha hecho. Lo voy a repetir, dice, y esta ciudad me será motivo de regocijo, me será motivo de regocijo a mí. Hablando en la primera persona la que está hablando aquí, Dios, de alabanza y de gloria para todas las naciones de la tierra que oirán de todo el bien que yo les haré, oirán de todo el bien que Dios les ha hecho. Temerán y se estremecerán por todo el bien y por toda la paz que yo les haré. Así que Dios, ahí lo que se propone es realmente darse a conocer por medio de su pueblo. Pero la obra será tan impresionante, es tan difícil eso de que podamos entender nosotros en nuestra mente, que por ser difícil de entender, será la demostración palpable y patente de que es la obra de Dios. De que es la obra de Dios. Es verdaderamente una cosa grande, ¿verdad? Como dice Jeremías 33:3. Y es oculta también, ¿verdad? Tanto que la mayoría del mundo cristiano es algo que le cuesta creer, ¿verdad? Y hemos entrado en una serie de teologías que niegan esto.
¿verdad? Pero esto es una promesa de Dios, es el misterio de Dios. Vamos a seguir leyendo. Ahora vuelvo a hablar de lo mismo y da una serie de detalles en un lenguaje literario, ¿verdad? Que nos muestran la profundidad de lo que Dios va a hacer. Dice, así ha dicho el Señor, estoy leyendo el versículo 10. En este lugar del cual decís que está destruido, sin hombres y sin animales, ese lugar es la ciudad de Dios. Está muy mal. En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas, sin hombres, sin habitantes y sin animales, eso describe al pueblo de Dios de aquellos tiempos y describe al pueblo de Dios de los tiempos modernos, ¿verdad? Porque esa es nuestra situación, descrita aquí con un lenguaje literario, ¿verdad? Sin animales, sin gente, y el pueblo de Dios realmente, cuando leemos en Apocalipsis 3, pues es un pueblo que está ciego, ¿verdad? Que es pobre, que es miserable, que es la Odisea, ¿verdad? Pues en todo eso es donde va a obrar Dios, dice. En un pueblo que está así, dice el 11, todavía se ha de escuchar la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que al traer sacrificios de acción de gracias a la casa de Dios digan, alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. A Dios se le alabará por lo que dice a continuación, porque restauraré de su cautividad, vuelvo a decir lo que ya leímos en el versículo 7, a la tierra como al principio, ha dicho el Señor, como al principio, como antes decía Lourdes, como en la creación, a la imagen y semejanza de Dios. El gran propósito de Dios con todo el plan de redención encontrado aquí en la Biblia es restaurar lo que había al principio. Lo que había al principio, después de la creación en Génesis 2, es saboteado por un enemigo externo a la raza humana, y Dios se propone deshacer todo ese sabotaje para restaurar lo que había al principio. Y lo que había al principio eran unos seres humanos a la imagen y semejanza de Dios. Sigue diciendo, versículo 12, así ha dicho el Señor de los ejércitos, y vuelve a usar ese lenguaje literario para expresar la profundidad de lo que se propone hacer Dios. En este lugar destruido, sin hombres y sin animales, y en todas sus ciudades, otra vez habrá pastizales donde los pastores hagan recostar sus ovejas. Otra vez pasarán las ovejas bajo las manos de quien las cuente en las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la Sefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, ha dicho el Señor. Es decir, donde había desierto, donde había muerte, donde estaba todo muy mal, Él va a volver a dar vida, Él va a volver a dar gozo, Él va a volver a dar alegría, porque un ser humano restaurado del pecado es un ser humano que tiene gozo y alegría. La restauración de la que se propone hacer Dios es la mayor restauración psicológica de todos los tiempos. No podemos pensar en una visión superficial del pecado. El pecado es adulterar, el pecado es robar, todo eso es pecado, evidentemente. Pero muchas veces son las obras externas de algo que está mucho más dentro y que nos lleva a tener una vida miserable, ¿verdad? Donde no hay gozo y alegría. Por eso Pablo dice, estad siempre gozosos. No es una orden, pero realmente una vida saludable en Cristo, una vida restaurada en Cristo es una vida llena de gozos. Quiero contar, hago aquí un inciso, un testimonio que escuché hace unas semanas de un hermano ¿Puedo contar su testimonio? Bueno, sería en cualquier caso pertinente, pero es un hermano que no creo que conozcáis, vive fuera de España, yo lo escuché por un audio. Él contaba una vida que incluso después de haberse convertido, de haberse bautizado como adventista del séptimo día, pues era una vida realmente miserable. Era una persona muy problemática para los que estaban alrededor. Tuvo 2 separaciones matrimoniales. Tenía muchos problemas y era una persona que realmente era complicada, ¿no? Enseguida se exacerbaba, enseguida mostraba mal humor a los demás, realmente una persona a la que muchos querían huir. Y él un día, pues realmente él no sabía qué pasaba con su vida, él pensaba que era un cristiano
y era un cristiano, él estaba en los registros de de las filas adventistas, pero él realmente había llegado a un punto donde se cuestionaba todo con respecto también a su vida espiritual. Y él empezó a pasar mucho tiempo con Cristo, a pedirle en oración que le aclarara qué le estaba pasando. Y el Señor le hizo recordar sus orígenes en este mundo. Los orígenes es que él nació de una madre que fue repudiada por el padre, ¿eh? De tal manera que el padre no quiso saber nada de la criatura. Y eso era una cosa que él siempre había sabido, pero él lo que no sabía era hasta qué punto él estaba resentido con su padre. Y Dios le hizo ver que fuera a pedirle perdón a su padre. Y él se extrañó, porque dice, ¿le tengo que pedir yo perdón después de lo que me ha hecho, después de lo que ha hecho a mi madre? Y él entendió que toda su frustración, todo su malestar venía de ese rechazo que tenía al padre por lo que había hecho. Y el Señor restauró su vida. Y ahora él cuenta su testimonio de ser una persona llena de gozo, llena de paz, llena de tranquilidad, con un carácter totalmente reformado. Eso es lo que Dios se dispone a hacer en nuestras vidas, si le dejamos, claro, evidentemente. Porque para hacer todo eso hay un primer paso, que hemos comentado ya algo en la escuela sabática, y es que el Señor, lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema es tener conciencia del problema. No se puede solucionar ningún problema sin tener conciencia. Por eso la primera obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Si nosotros seguimos negando nuestra realidad, si resistimos a la voz del Espíritu Santo que nos dice que por ahí no es, Dios no puede hacer nada. Realmente le maniatamos, porque Dios nunca va a forzar nuestra voluntad. ¿De acuerdo? De tal manera que Dios hay veces que nos tiene que permitir pasar por estos lugares tortuosos, descritos aquí con este lenguaje literario, porque es la única manera de que abramos los ojos a nuestra realidad. ¿De acuerdo? Así que en todo ese caminar siempre está Dios amándonos y cuidándonos, ¿vale? Pero vamos a seguir leyendo con lo que Dios se propone hacer con su pueblo a la trompeta final. Vamos a pasar al versículo 14. No va a contar nada nuevo, va a contar la misma cosa desde otros ángulos, desde otros puntos de vista. Dice en el versículo 14. Lo que dice el versículo 14 no es música, es letra, que voy a leer ahora. El versículo 14 dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo cumpliré la buena promesa que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. Es decir, él empieza reafirmando, esto va a pasar porque yo lo he prometido a la casa de Israel y a la casa de Judá, a su pueblo. ¿Vale? Dice el 15, en aquellos días y en aquel tiempo, ¿qué días y qué tiempo es? Lo leímos antes en Apocalipsis 17, cuando el séptimo ángel esté por tocar la trompeta. Eso vimos, no es cuando Cristo venga, es un poco antes, es cuando Cristo sale del santuario celestial. Él termina la obra que está haciendo ahí en el lugar santísimo, puede salir porque la obra esté hecha. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia, que practicará el juicio y la justicia en la tierra. Así que hará brotar para David un retoño de justicia. Ahora, ¿quién es ese retoño de justicia? Otras traducciones al castellano dicen un renuevo de justicia. ¿Quién es ese retoño de justicia? Es Jesús. ¿Y de cuándo está hablando? De su primera venida, dicen por ahí. ¿Alguien da más? Mirad, vamos a leer otra vez el versículo. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia, que practicará el juicio y la justicia en la tierra. ¿Cuándo será? Es en la segunda venida, es para el tiempo final, porque el juicio lo practicará ese retoño antes de la segunda venida, el tiempo final. Es el tiempo del juicio. La palabra retoño nos hace pensar en quién. Antes había aquí una señora con un bebé que yo al principio creía que era real, luego me he dado cuenta que era un muñeco cuando se ha caído y no le ha pasado nada. La palabra retoño nos hace pensar en un bebé,
Pero aquí no está hablando del bebé que nació en Belén hace 2000 años. Está hablando del tiempo final, cuando ese retoño de justicia practicará el juicio y la justicia en la tierra. Vamos, eras tú, perdón, no te había visto ahora. Sigue diciendo el 16. En aquellos días será salvo Judá y Jerusalén habitará segura. ¿Creéis que esto puede estar refiriéndose a la primera venida? No, es a la segunda. Y este es el nombre con el cual será llamado. Será llamada el Señor Justicia Nuestra. Precisamente el mensaje de Dios para su pueblo, para nosotros en el tiempo final. Jehová Justicia Nuestra. Es el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje por el cual la justicia de Cristo es una justicia que va a dar a su pueblo. Y ahora, Clara, para que no queden dudas sobre lo que he dicho, de que está hablando aquí de la segunda venida, no del retoño que nació en Belén hace 2000 años. En el versículo 17 dice, porque así ha dicho el Señor, no faltará a David un hombre que se siente sobre el trono de la casa de Israel. ¿Cuándo se sentará ese retoño en el trono de David? Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a ir, volveremos a Jeremías 33, pero vamos a ir un momento a Mateo 25. Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. ¿Cuándo se sentará sobre el trono de su gloria? En el tiempo final. En el tiempo final. Es cuando Jesucristo se quita las vestiduras sacerdotales y se pone las vestiduras de rey. Y por eso en Apocalipsis 19 se habla de el Rey de Reyes. ¿De acuerdo? Hay una cita que quiero leer del Espíritu Profecía para que no quede duda sobre este tema. Estará en más sitios, pero yo la he sacado de Cristo en su santuario, página 92. Dice, fijaros, vamos a leer otra vez Jeremías 33, 17. Dice, porque así ha dicho el Señor, no faltará a David un hombre que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Esa casa de Israel, pues pareciera que está hablando de un descendiente de David. Esto es lo que están esperando, por cierto, muchos que confiesan, que se presentan como judíos, ¿verdad? Y que ven ahí en los acontecimientos que están sucediendo ahora en Palestina los albores de lo que tiene que suceder según la profecía bíblica. Están mirando donde no es. Mirad lo que dice aquí, Cristo en su santuario, página 92. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, esto está hablando del santuario celestial, dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, un reino que no tendrá fin. Así que ese trono de David del que está hablando la Biblia, Dios lo recibirá, Jesucristo lo recibirá cuando salga de su obra mediadora en el santuario celestial. El Espíritu de Profecía nos despeja cualquier duda. Fijaros, mirad, la mayoría de los cristianos de este mundo, cuando se habla de este retoño de justicia, están viendo precisamente al retoño que nació en Belén, la primera venida. Porque no conocen de la obra de Cristo en el santuario, ¿verdad? De lo que habla, y por cierto, en Isaías vuelve a utilizar la misma expresión, retoño de justicia, en Zacarías también, siempre está hablando de la segunda venida. Es cuando termina la obra de expiación. El mundo evangélico piensa que la expiación termina en la cruz del Calvario. Ese es el punto culminante, ese es el punto importante, pero la conclusión final, donde se manifiestan las consecuencias de lo que hace Cristo en su sacrificio en el Calvario, son manifiestas al final de los tiempos, cuando Jesucristo puede salir del santuario celestial. Sigo leyendo. Tampoco a los sacerdotes, los levitas, les faltará en mi presencia un hombre que ofrezca holocausto, encienda ofrenda vegetal y presente sacrificios perpetuamente. Así que esta promesa no es solo para nosotros que estamos aquí los laicos, esto también afecta al cuerpo pastoral de la Iglesia. Nosotros a veces con facilidad vemos muy mal a los pastores, pero realmente los laicos estamos igual de mal o peor. Realmente esta es una promesa que aquí lo deja claro la Biblia, que es para el pueblo de Dios, para todos aquellos que efectivamente acepten
acepten la reprensión de Dios y la sanidad de Dios. Versículo 19 dice, vino a Jeremías la palabra del Señor diciendo, y ahora, anticipo algo más a lo que voy a leer, esto, como sabéis, es algo que está muy en entredicho, la mayoría del cristianismo no lo cree, pero incluso digamos que el recelo de las promesas de Dios es algo que se infiltra en el pueblo de Dios. Y dudamos de si esto puede ser así. Y dudamos de si la salvación es del pecado, si la salvación es en el pecado, y el tema del pecado se resolverá en la traslación. Pero fijaros, para disipar todo tipo de dudas, lo que afirma aquí la palabra de Dios. Versículo 19, vuelvo a leerlo, dice, vino a Jeremías la palabra del Señor diciendo, así ha dicho el Señor, si podéis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que no haya día ni noche a su tiempo, ¿tenéis alguna duda de que hoy a las 5:30 o así se pondrá el sol por esta zona? ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna duda de que 40 minutos más tarde, más o menos a las 6:10, será completamente de noche ciego? No, ¿verdad? No tenéis duda, ¿verdad? ¿Creéis que algo puede pasar que interrumpa ese ciclo? Pues si creéis eso, dice, entonces también, o mejor dicho, si creéis que eso puede ser invalidado, dice, entonces también podrá ser invalidado mi pacto con mi siervo David para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono. Cuando reina sobre su trono es cuando ha impartido su justicia, y mi pacto con los levitas, los sacerdotes que me sirven. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Y aquí está confirmando la promesa que ya le hizo a Abraham, donde le dijo que su descendencia sería tan grande como los granos de la arena del mar, que no se pueden contar. Está diciendo con esta metáfora que esto lo ha prometido y que no se puede cambiar, como no se puede cambiar el ciclo del día y la noche, y que además la descendencia será numerosísima, tanto que es incontable, como le prometió a Abraham. Sigo leyendo, 23. Vino a Jeremías la palabra del Señor diciendo, ¿no has observado lo que ha hablado este pueblo diciendo, el Señor ha desechado a las dos familias que escogió? En otras palabras, ¿has oído lo que dice este pueblo, que dice que esto no se puede cumplir? ¿Que Dios no puede hacer esto? Dice, han tenido en poco a mi pueblo, hasta no considerarlo más como nación. Así ha dicho el Señor. Y vuelve a decir lo mismo, la misma promesa con el mismo simbolismo. Si no he establecido mi pacto con el día y la noche, y si no he puesto las leyes del cielo y la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y a mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobierne, a la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque los restauraré de su cautividad y tendré de ellos misericordia. Mirad, la primera duda razonable, humanamente hablando, de que esto es incumplible es cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestro triste bagaje, nuestras tristes reincidencias, nuestra triste incredulidad en tantas ocasiones. Son evidencias muy razonables para desconfiar de todo esto. Pero es que esto es el poder de Dios, no es el poder del hombre, del ser humano. Es la obra 100% de Dios. Nosotros lo único que podemos hacer para impedir eso en nuestras vidas es no creer a Dios, no aceptar el arrepentimiento al que nos llama, no aceptar el convencimiento de pecado que nos intenta dar, para tomar conciencia de nuestro problema y realmente poder ponerlo en sus manos. Esta semana estaba hablando con un excompañero de universidad que me preguntan mucho sobre estas cosas, y él me hizo una pregunta. Dice, oye, pero ¿el Antiguo Testamento cuenta lo mismo que el Nuevo? Y yo le digo, indudablemente, claro que sí. Cuentan la misma historia, el protagonista es Cristo, en uno lo anuncian, en otro anuncian qué ha sucedido, pero es la misma historia. La mayoría del cristianismo, de nuevo, vuelve a intentar disociar, es una historia pasada, es una dispensación antigua, no tiene mucho que ver con lo que se cuenta en el Nuevo. Bueno, yo quiero mostraros ahora en el Nuevo Testamento cómo se habla de esta misma historia que cuenta aquí Jeremías 33:3, y para eso os invito a ir a
A Colosenses vamos a ir a 2 sitios y concluimos ya después. Colosenses 1:26. Hemos estado hablando del misterio de Dios, que en Jeremías 33 se manifiesta con otras palabras, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una cosa grande y oculta hemos visto que es una expresión, una definición de la palabra castellana misterio. Bien, pues en Colosenses 1:26 dice: el misterio de Dios que había estado oculto, valga la redundancia, por eso es un misterio, desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. Eso es algo que Dios nos ha revelado, nos revela en su palabra. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es, y aquí aclara, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ese retoño de justicia, cuya justicia va a ser manifestada en esos 144.000. Simbólicos, porque en Jeremías 33 hemos visto que dice que son tan grandes, que son tantos que no se pueden contar como la arena del mar. Si fueran 144.000 literales, eso sería falso, ¿verdad? Ahora, dice a continuación, para también aclarar, a él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, como al principio, a su imagen y semejanza. Quiero mostraros el último sitio, hay más, pero os voy a mostrar uno más. En Efesios 3 se vuelve a hablar del misterio de Dios, qué es y para qué lo hace Dios. Hemos visto antes, leíamos en Jeremías 33, creo que era el 12, bueno, da igual, que es para su regocijo, para su nombre, para que todas las naciones puedan ver que es Dios quien lo ha hecho. Bien, pues vamos a ver ahora, aquí nos habla lo mismo. Efesios 3, 9 dice: y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios. El mismo lenguaje de Colosenses 1:26, quien creó todas las cosas. Está hablando de ese misterio de nuevo. Y ahora dice, ¿para qué? ¿Para qué es la revelación de ese misterio? Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia, por medio de ese Israel y Judá del que hablaba Jeremías 33:3, por ese pueblo de Dios remanente final, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Es decir, para dejar manifiesto ante todo el universo, porque aquí esto trasciende la Tierra, al planeta Tierra. Esto es para todo el universo, los principados, las potestades. Dios tiene que resolver en el conflicto que Él llevaba razón, que su ley es justa, y es justa porque Él es capaz de capacitar a su pueblo para que esa ley pueda ser cumplida. Una ley que no puede ser cumplida por nadie, ¿creéis que es una ley justa? No, ¿verdad? No es. Pues esa es la gran mentira en el conflicto de Satanás. Esa es la gran mentira que Satanás intenta poner nosotros en nuestra mente tantas veces. Esto no puedo, esto no lo arregla ni Dios. Pues sí, Dios lo va a arreglar, lo ha prometido. Y concluyo ya con esto que voy a decir, y que casi os diría que es lo más importante de todo lo que os he estado hablando hoy. Volvemos a Jeremías 33. Como os decía antes, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es un versículo que hemos tenido la ligereza de tomarlo aisladamente y lo aplicamos a cualquier cosa. Y es verdad que Dios nos revela muchas cosas, Dios nos puede revelar muchas cosas que le pedimos, incluso para nuestras más simples cotidianidades, ¿de acuerdo? Pero aquí está hablando de una cosa grande verdaderamente, ¿verdad? Y luego hemos seguido leyendo el capítulo para aclararnos de qué está hablando. Pero yo he empezado en el versículo 3. El versículo 2 lo he excluido aposta y lo he dejado para el final. El versículo 1 es muy introductorio, lo voy a leer también. Dice, el versículo 1 es una introducción, dice: vino por segunda vez la palabra del Señor a Jeremías, estando él todavía detenido en el patio de la guardia, y dijo, ahí está poniendo el contexto, donde estaba Jeremías, estaba en el patio de la guardia, y ahí Dios le habla. Dice, así ha dicho, este es el 2, el previo al 3, el versículo central de nuestra predicación es el 3, pero el 2, el anterior dice, así ha dicho el Señor,
Quien hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor es su nombre. Es decir, para recordarnos de ese misterio de Dios, Dios empieza recordándole a Jeremías y por ende a nosotros que Él es el creador. Él ha creado la tierra, el universo y todo con su palabra. Y que si Él ha creado eso, Él puede crear de nuevo. Es el mismo poder creador que hizo los cielos y la tierra, es el mismo poder creador que con su palabra, con su simple palabra, creará criaturas nuevas, creará un remanente limpio, un remanente santo. Y os comento algo más que comentaba un pastor adventista allí por finales del siglo XIX, y es que si no creemos lo que hemos estado viendo hoy, somos evolucionistas. Si no creemos en el poder de Dios para recrear, tampoco creemos realmente en el poder de Dios para crear los cielos y la tierra. Y no creemos que Génesis 1 es verdad. Por eso, antes de nuestro famoso versículo, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Dios empieza recordándole a Jeremías y a nosotros que Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra, que los creó por su sola palabra. Que Dios os bendiga, hermanos. Muchas gracias a Dios y damos las gracias también a Fernando por esta aclaración sobre nuestro destino eterno, que fue pues, fundamentado en la promesa de Dios para nosotros de restaurarnos. Vamos a entonar en el final de esta meditación el himno 273. 173. Vas a tener tú al final una pequeña oración. Vale. Al albor, cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta, será al albor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, 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 amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos su escolta de ángeles santos veremos, su cien coronada de miraremos cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando aclave la muerte, vivir sin dolor, tocarnos en suerte las penas y el mal, quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria Jesús.
cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Pues oramos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tus promesas, Señor, que nos diste, Señor, desde antes de los comienzos de los tiempos, Señor. Antes, Señor, de que incluso existiésemos, Señor, en este planeta, Señor, tú ya, Señor, nos diste estas promesas, Señor, en ese pacto eterno, Señor, que tú estableciste con tu Hijo, Jesucristo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llenes de fe en ella, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, nos guíes, Señor, para no resistir a tu Santo Espíritu, Señor. Que nos lleves a todo convencimiento de pecado, Señor. Nos muestres todos nuestros pecados más ocultos, Señor, para que los puedas poner a tus pies, para que los podamos poner a tus pies y ser limpiados, Señor. Sabemos del retraso, Señor, que estamos nosotros, tu pueblo, Señor, que estamos originando en tu causa, Señor. Sabemos del dolor, Señor, revelado a nosotros, Señor, por medio de tu profeta, Señor, por tanto tiempo de retraso, Señor, por rechazar, Señor, la obra que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Señor, te pedimos que guíes nuestras vidas, Señor, que hagas lo que tengas que hacer con nosotros, Señor, con todo tu pueblo, Señor, para que la obra no pueda demorarse más, Señor. Te pedimos que nos llenes de fe, Señor, nos llenes de humildad, y te lo pedimos todo en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.